20 minutos pasan de las 11 de la mañana, continuamos en el matinal y llega el momento de Curiosity, de hablar de ciencia, pero ciencia para que ustedes la entiendan. Ciencia aplicada a la vida cotidiana y para ello contamos con la ayuda inestimable de María José Moreno. María José, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, encantada de estar aquí. Y además vamos a hablar hoy de matemáticas, pero no se asusten, que ya les decimos que son matemáticas aplicadas, María José, a la vida normal, a la vida cotidiana, a ir al supermercado, a hacer la compra, a las cuentas de casa, a todo ese tipo de cosas. Sí, ¿no? Vamos a hablar de matemáticas, de esa ciencia, como dices, que a lo mejor es la ciencia por excelencia, ¿no? Y muchos aquí se enfadarán conmigo por haber hecho este comentario, pero sí que es verdad que las matemáticas están en todas las demás ramas de la ciencia, se utilizan muchísimo pues, para investigar, para seguir avanzando, están además en nuestra vida diaria y en la naturaleza. Y de todo esto vamos a hablar hoy con Luis Alías, que es catedrático de Geometría y Topología de la Universidad de Murcia y que nos acompaña en el estudio. Muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días, muchas gracias. Luis, buenos días. Buenos días. Bueno, aquí tenemos a un matemático en estado puro. No sabemos si tiene cara, si los matemáticos tienen esta cara así como de profundidad, ¿no? De carga profunda, de estar siempre en la mente ahí haciendo cálculos y cosas, o si es una leyenda urbana, Luis. Somos gente seria, los matemáticos somos gente seria. Sí. Luis, vamos a hablar del trabajo de investigación que desarrolla él. Ha ingresado hace poco como académico numerario de la Academia de Ciencias de la región de Murcia. Ajá. Hay que decir que las academias son como pues las instituciones ya como el máximo rango que se puede alcanzar como científico, después del de catedrático, que es dentro de la carrera investigadora el rango más alto. Pues Luis Alías es académico numerario de la Academia de Ciencias de la región de Murcia, a la que ingresó hace unas semanas y en la que hizo un discurso pues sobre sus líneas de investigación, así que yo le invito a que nos cuente brevemente a qué se dedica en su día a día en ese trabajo de matemático en la Universidad de Murcia. Bueno, pues la línea en la que yo trabajo es una línea que se marca dentro del campo de la geometría diferencial. La geometría diferencial es la aplicación del cálculo diferencial, que es todo el mundo se acuerda un poquito de las derivadas y las integrales, sí. Pues es aplicar eso al estudio de la geometría, para estudiar la forma de, por ejemplo, de las curvas y de las superficies en el espacio, en lo más sencillo sería en el espacio en el que nosotros vivimos. El espacio que nosotros vivimos le llamamos el espacio euclídeo, en honor a Euclides, y es un espacio tridimensional en donde podemos observar objetos bidimensionales, que son las superficies, o objetos unidimensionales, que son las curvas, que vienen a simbolizar un poco la trayectoria de un móvil. Entonces, el estudio de la aplicación del cálculo para el estudio de la geometría de esos cuerpos es lo que se llama la geometría diferencial. ¿Y cuál es el objetivo de eso? Porque entiendo que eso tiene un objetivo final, que es aplicarlo a algo para entender otra cosa. No necesariamente, es decir, muchas veces en matemáticas, una teoría matemática no tiene por qué tener una aplicación directa a algo. Vale. Y a lo largo de la historia de las matemáticas tenemos ejemplos, por ejemplo, dentro mismo de la geometría diferencial, como teorías matemáticas que se han desarrollado, a lo mejor, simplemente por el placer de hacer matemáticas. Muchas veces la matemática tiene un componente casi artístico, en el sentido de que el artista, ¿cuál es la utilidad de un cuadro? Pues muchas veces ocurre lo mismo. Puede haber un interés puramente, si quieres, artístico de desarrollar una teoría y luego resulta, de momento sin buscar una aplicabilidad directa. Pero luego resulta que a lo mejor años más tarde esa teoría que se ha desarrollado desde un punto de vista puramente teórico resulta ser la clave para aplicarlo a algo realmente práctico. Entonces, en matemáticas eso ocurre muchas veces y está lleno de ejemplos. Lo que sí, Tati, este trabajo que desarrolla Luis con su grupo de investigación le sirve para hacer afirmaciones como, por ejemplo, que la línea más cercana entre dos puntos no es la línea recta. Pues nos ha matado, porque toda la vida estamos estudiando eso y ahora resulta que no, y los que somos de letras puras o casi puras, pues nos hace un lío, porque para una cosa que sabíamos... No, pero vamos a ver, eso lo vas a entender muy bien, porque tú, por ejemplo... A ver, la línea, el camino más corto entre dos puntos es la línea recta, ¿sí? Cuando puedes moverte por la línea recta. Ah, vale. Pero, por ejemplo, tú imagínate que vamos a hacer un ejercicio, digamos, mental y vamos a imaginarnos que somos individuos bidimensionales, sí. Que vivimos sobre una superficie, por ejemplo, sobre la superficie de una pelota de fútbol. Sí. Y tú estás aquí y yo estoy aquí. Si tú quieres venir a verme, tú no puedes ir por la línea recta, porque tu mundo es la superficie del balón. Tú tienes que desplazarte sobre la superficie del balón. Ajá. Sobre la superficie del balón no hay líneas rectas. Entonces, en ese caso, ¿cuál es el camino más corto entre estos dos puntos en la superficie del balón?
Pues es lo que llamamos un meridiano. Y de hecho eso es lo que se aplica en la navegación, porque realmente la Tierra modelizando sería una esfera. Nosotros cuando nos desplazamos por la Tierra no vamos en línea recta, cuando vamos sobre la superficie de la Tierra, porque es curvada. Entonces, en el contexto geométrico de la geometría diferencial, el camino que une dos puntos, el camino más corto que une dos puntos es lo que se llama una línea geodésica, que no tiene por qué ser una línea recta. A veces es una línea recta cuando la superficie sobre la que me desplazo contiene líneas rectas. No hace falta que sea recta ella, contiene, por ejemplo, si vivo en la superficie de un cilindro, en un cilindro sí contiene líneas rectas. Pero si vivo en superficies en donde no hay líneas rectas, como en una esfera, tengo que desplazarme a través de meridianos. Y eso se llaman las geodésicas, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí viene la afirmación de que muchas veces el camino más corto entre dos puntos no es la línea recta. Es la línea recta cuando la puedo utilizar. Y además todas estas líneas de investigación les han servido también para que su grupo, el grupo de geometría diferencial y convexa, sea seleccionado como uno de los grupos de excelencia investigadora de la región de Murcia por la Fundación Séneca. Hay solamente 24, uno de ellos es este grupo, precisamente seleccionado por la importancia de sus líneas de investigación, que como decía Luis, en algunos casos son líneas básicas, pero que nos permiten seguir avanzando, como veremos ahora con algunos ejemplos, en el día a día de la vida y en seguir avanzando la tecnología, nuestro día a día, pues que podamos seguir avanzando en la ciencia. En eso ayudan muchas de las líneas de investigación que desarrolla Luis junto con otra compañera, que es la segunda investigadora principal, y que tenéis algunas líneas de verdad muy potentes. Sí, nuestro grupo de investigación se llama Geometría Diferencial y Convexa, tiene dos grandes bloques, lo que es la geometría diferencial, que digamos que es donde trabajo yo, y la geometría convexa, que es la aplicación del análisis convexo también para el estudio de problemas geométricos. Esta línea es desarrollada principalmente por María Ángeles Hernández Cifre, que es la segunda investigadora principal del proyecto, y bueno, en el grupo somos digamos el nexo del grupo. Aquí en Murcia somos en torno a unos 10-12 investigadores, contando profesores, investigadores Ramón y Cajal, becarios de investigación, gente que está haciendo la tesis. Es un grupo muy dinámico y nosotros lo que desarrollamos es una investigación básica dentro de lo que es la matemática pura. Pero como comenta María José, esto no quiere decir que esto no sirva para nada, porque a mí me gusta poner el ejemplo de que la matemática, primero no me gusta distinguir entre matemática pura y matemática aplicada, porque realmente lo que hoy es puro, mañana puede ser aplicado. Lo importante es que sea una matemática de calidad, que se mida por unos parámetros de calidad a nivel internacional, y eso es la manera de medir eso es la repercusión que tiene el tipo de trabajo que hacemos. Esa repercusión pues se publica en revistas de alcance internacional, de reconocido prestigio dentro de nuestro campo, digamos, y es lo que le da solvencia a la investigación que hacemos. El que sea aplicado o no, pues muchas veces con el tiempo vendrá, ¿de acuerdo? Por ejemplo, como comenta María José, me gusta poner el ejemplo dentro del campo que yo trabajo de la geometría diferencial. Pues uno de los padres de la geometría diferencial fue un alemán llamado Bernhard Riemann, fue alumno de Gauss, que en la segunda mitad del siglo XIX sentó las bases de lo que hoy se llama la geometría riemanniana, en honor suyo. Esas bases, digamos, fueron, hablando, digamos, muy intuitivamente, lo que él hizo fue extender a espacios de dimensión arbitrariamente grande toda la teoría que anteriormente había desarrollado Gauss. Gauss fue otro de los fundadores de la geometría diferencial, se encargó fundamentalmente del estudio de la geometría de curvas y superficies en este espacio tridimensional que hemos estado hablando. Pero posteriormente Riemann se dio cuenta que en realidad no hacía falta restringirse a este mundo tridimensional. Eso es una imposición que viene de nuestra propia naturaleza física, de ser nosotros mismos seres tridimensionales. Entonces se dio cuenta que era posible desarrollar toda esa teoría en espacios de dimensión arbitraria, dimensión 4, 5, 6, 7, 8, n, que es lo que hacemos los matemáticos, ponemos una letra, y desarrolló toda esa teoría, introdujo el concepto de curvatura, que es la curvatura en espacios de dimensión arbitraria, desde el punto de vista puramente matemático, sin más pretensiones. Pues 50 años más tarde, Einstein, cuando está formulando su teoría de la relatividad, descubre que justamente la herramienta matemática que necesita para desarrollar su teoría es justamente esa teoría que se había desarrollado 50 años antes sin pensar en que eso se podía utilizar. Entonces,
Es un poco, lo importante es hacer una investigación de calidad y el tiempo irá diciendo dónde. Y luego además pues vemos las matemáticas en la naturaleza, las vemos cuando vamos a sacar dinero del banco. Exacto. En todo esto influye. En todo esto hay, por ejemplo, otro ejemplo que todo el mundo entiende. Todos nos acordamos lo que son los números primos, ¿verdad? Números que solamente son divisibles entre uno y ellos mismos. Mi chiquillo pequeño que está en cuarto de primaria está justamente ahora estudiando los números primos. Pues bien, si nos acordamos los criterios de divisibilidad, cuando un número es divisible por 3, cuando un número es divisible por 11, todo eso, que lo hemos estudiado en la escuela. ¿Y eso para qué sirve? Pues, eso digo yo, ¿para qué sirve? Pues eso sirve para que cuando tú estás enviando, por ejemplo, un mensaje por Internet, ese mensaje llegue bien a su sitio y solamente lo pueda leer la persona a la que tú quieres que lo lea. O cuando tú estás pagando, por ejemplo, haciendo un pago seguro por Internet, utilizando tu tarjeta de crédito y estás metiendo los números de tu tarjeta de crédito, puedas estar segura de que cuando le das al botón, nadie, solamente la persona que va a recibir eso es la única que puede descifrar el número de tu tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque eso se basa en lo que se llama la criptografía. La criptografía consiste en codificar la información de tal manera que se transmita de manera segura. Y uno de las bases de la criptografía está justamente en los números primos. La última, Luis, que nos tenemos que ir a la agenda científica para ser matemático, para todo esto, porque nosotros lo hacemos de una forma mecánica, pero eso hay alguien antes con una mente como la tuya que ha sido capaz de hacerlo, sino de que hay que tener una mente especial, no todo el mundo sirve. Bueno, hay que nacer. Hay que nacer, ¿verdad? Pero también el matemático también se hace, digamos. Hay que tener una cierta predisposición, es cierto. Pero también es cierto que hay que aprender, hay que estudiar y hay que trabajar mucho. O sea, uno no nace sabiendo todo. Que no te pones así por ciencia infusa, te salen las cosas, ni te pones en la pizarra como un loco a escribir fórmulas matemáticas, que todos hemos visto una mente maravillosa. Madre mía, pero la formación es muy importante, es muy importante, pero es cierto que... ¿Y tiene futuro ser matemático? Por supuesto. ¿Se puede vivir de las matemáticas? Por supuesto. Es una de las carreras con más necesidades, porque hay muy pocos matemáticos, entonces hay muchísima demanda. No tiene desempleo y tiene muchas salidas, porque precisamente tenemos una mente muy cuadriculada que nos permite razonar a lo mejor de una manera diferente a otras personas. Entonces podemos abordar la resolución de un problema con perspectivas que a lo mejor no se te habrían ocurrido. Y ahí es donde el papel del matemático, y hoy en día los matemáticos se están abriendo camino, ya no solamente en los campos tradicionales de la enseñanza y la investigación, sino en la empresa, por supuesto en el mundo de las finanzas, en la informática. Luis Elías, muchísimas gracias por intentar abrirnos un poquito más la mente. Seguro que lo has conseguido en algunos casos, en otros cuesta un poquito más. Muchísimas gracias, enhorabuena por ese ingreso en la academia y nos vemos más adelante, que nos cuentes más cosas, que es muy interesante. Además es que estamos empezando a entenderlo y eso nos da mucha alegría, es un profesor estupendo. Gracias, Luis. María José Moreno, que nos vamos a la agenda científica. Vamos a ver la agenda, que todos atentos, que no se pierdan ni un evento esta semana. Ahí la tienen. A un paso de la Navidad, las actividades científicas se multiplican. Atentos, este próximo jueves se celebran los 200 años del Parkinson, la enfermedad que afecta a más de 3.000 murcianos. Sus causas, consecuencias y avances serán tratados por expertos en diferentes puntos de la región. Uno de ellos, el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias de la Universidad de Lorca. Ya el viernes en Cartagena se presenta el vino blanco de la cosecha 2017. Los caldos son el resultado de la fusión del cultivo tradicional y las tecnologías más modernas. Hasta el domingo 17 se puede visitar la exposición Jurásico, la mayor muestra itinerante de dinosaurios anintrópicos, piezas en tamaño real que simulan el aspecto y el comportamiento de muchos de ellos. Ya el domingo en el Museo de la Ciencia y el Agua se puede disfrutar del planetario infantil que hay ahí afuera, además de la exposición Una física muy particular. Ahí estaba esta agenda con todo lo que se puede hacer, ¿no?, en el mundo de la ciencia. Con algo, porque nos dejamos siempre actividades, tenemos que meter todo. Pero eso es bueno, que nos dejemos cosas. Eso es que hay mucha actividad científica. Hay mucha. Y eso siempre es bueno. María José, vamos a pasar de las matemáticas al calzado. Al calzado y al plástico, decimos siempre de los laboratorios de la universidad a los laboratorios de la innovación de la región de Murcia, de la mano del Instituto de Fomento. Hoy nos vamos hasta el Centro Tecnológico del Calzado y el Plástico, y para hablar de esto tenemos con nosotros a su director, a Rafael Losana, que nos acompaña esta mañana. Buenos días. Muy buenos días.
Vamos a presentar este centro. Estamos conociendo poquito a poco todos los centros tecnológicos de la región de Murcia. Hoy hablamos del calzado y el plástico, que son sectores también muy importantes en la economía regional. Sí, han adquirido una relevancia con el paso del tiempo, sinceramente, muy elevada. Ha habido una elevación en el volumen de facturación y de exportación de presencia del sector calzado después de una crisis gordísima que ha sufrido y que ha conseguido remontar. Y en cuanto a plástico, pues somos realmente potencia mundial, junto con Israel, en lo que es la aplicación de plástico en agricultura. Y también tiene una relevancia enorme lo que es el sector del plástico para alimentación, el envase alimentario. ¿Cuánta gente trabaja en el centro tecnológico y qué especialidad tienen? ¿A qué se dedican concretamente? Pues a fecha de hoy somos 15 trabajando en SETEC, fundamentalmente todos técnicos, ingenierías, químicos. Y nuestro objetivo, nuestro trabajo consiste básicamente en asegurar que ningún proyecto innovador que pueda surgir de las pymes de la región carezca de soporte técnico o financiero a la hora de su ejecución, que al final son los obstáculos que habitualmente se va a encontrar la empresa. El contar con un respaldo cualificado para la ejecución de esa idea innovadora que tiene en la cabeza, o también los recursos financieros que permitan acometer los gastos derivados de su puesta en la práctica. ¿Son muchas las empresas que se apoyan en el Centro Tecnológico del Plástico y del Calzado aquí en la región de Murcia? Nosotros ahora mismo, empresas asociadas, tenemos unas 70, pero vamos, nuestro rango de empresas cliente puede estar en el entorno de las 140, 150 anuales. ¿Suelen ser pequeñas y medianas empresas? Sí, fundamentalmente sí. O sea, tenemos también grandes empresas. Como te comentaba, tenemos empresas muy potentes, muy potentes dentro del ámbito de la plasticultura, pero el 85% de nuestra masa empresarial son pequeñas empresas de menos de 40 trabajadores. Me ha llamado la atención que ha dicho que el sector del plástico está en auge, cuando a día de hoy hablar de plástico casi que es un pecado. Estamos tratando de eliminar los plásticos de nuestra vida y parece que es el demonio hablar de plástico, y más en la naturaleza, y lo ha mencionado precisamente en alimentación y en agricultura. Sí, vamos a ver, es totalmente cierto, o sea, el plástico genera un problema residual bastante considerable, pero plantea también soluciones en este sentido. Existe lo que es el plástico, lo que podríamos llamar el plástico de grueso calibre, el plástico fácil de manejar y de recoger. Lo que es la reciclabilidad está totalmente superada, ¿no? Es un sector absolutamente en crecimiento, con unos volúmenes además de trabajo y facturación muy considerables, y en lo cual el aprovechamiento del material reutilizado es total. Ha dicho antes además que era primera potencia mundial, o que sí, lo estaba haciendo. ¿Cuáles son los principales países competidores y en qué se diferencia el comportamiento del sector aquí y fuera de aquí? En lo que es el ámbito agrícola. Sí. El ámbito agrícola básicamente es lo que es la cultura de la explotación agrícola bajo plástico. Se define como plasticultura. Para entendernos, es lo que sería el cultivo bajo invernadero. Hay dos tecnologías fundamentales de invernadero, que son el invernadero de cristal y el invernadero de film plástico. El de film plástico pues es adecuado para climas mediterráneos, climas poco severos, y en este sentido las virtudes del film de plástico, aparentemente un inocente film transparente, son increíbles. Los grados de eficacia que se han llegado a lograr, desde aprovechamiento de distintas bandas de la radiación solar a efecto invernadero, de resistencia a elementos químicos, repelencia a plagas. Es un universo, y en este sentido, junto con Israel, como comentaba antes, Murcia está absolutamente en la cabeza del desarrollo mundial. Y Rafael, están desarrollando un proyecto europeo que solamente existen 11 en toda España concedidos por la Unión Europea en este sentido. Ustedes desde el Centro Tecnológico tienen uno de estos 11 lo tienen ustedes, y es precisamente relacionado con el plástico y con cómo... Sí, con el plástico agrícola. Este concretamente era el segundo nicho de plástico, que sería el de galga fina, para que nos entendamos, el plástico negro de las bolsas de basura o similares, que ese sí que tiene una eliminación complicada. Entonces, en este proyecto, que como bien has comentado, es uno de los 11 únicos proyectos financiados en toda España, estamos desarrollando un film de galga fina biodegradable, con la peculiaridad de que la degradación se produce por el agente biológico que vive separado del plástico. Nosotros desarrollamos una variedad de bacteria que se va a alimentar exclusivamente de ese plástico
una vez que haya acabado su ciclo de utilidad agrícola, su ciclo de producción y de recogida. Y además, para seguir avanzando hay que seguir formándose, y ustedes ayudan también a la formación del personal de las empresas y de los jóvenes de la región de Murcia a que sigan avanzando y conozcan los sectores a los que se pueden dedicar. Correcto. En este sentido, por ejemplo, también llevamos otra iniciativa muy destacada, que es dentro del proyecto europeo también Erasmus+. Tenemos también concedido uno de ellos en la línea K3, que es la más exigente de todas, y solamente han sido otorgados 10 proyectos en toda Europa. Básicamente para lo que es hacer una gestión europea homologada, la introducción de jóvenes en la industria de fabricación de calzado. Facilitar un poco el acceso de los jóvenes que a fecha de hoy no tienen un destino profesional marcado en un sector de industria que aquí en España y en Murcia concretamente pues está en claro auge y necesita de mano de obra especializada. Pues ya ves, otro de los centros tecnológicos de la región de Murcia, ayudando a que la economía siga en marcha, a que los jóvenes encuentren trabajo, las pymes estén innovando y que no nos quedemos atrás. Y además, como decía él al principio, a dar salida a esos proyectos que en un principio podrían quedarse estancados por falta de recursos y por falta de iniciativas. Sin embargo, ellos lo saben ver y lo sacan al mercado y lo sacan al exterior. Efectivamente. ¿No? Ese es nuestro objetivo, madre, el conseguir, digamos, que nada se quede en la papelera como una idea fracasada, sino que aquella idea que sea puntera y brillante pueda ser llevada a la práctica y pueda acabar en un producto que esté en la industria o en el lineal o en la casa del consumidor final. Pues enhorabuena, así me gusta, María José, que traigas cosas que den alegría y esperanza a los jóvenes que nos ven y a los que no nos ven también, de que hay futuro y que no nos vamos a quedar estancados a pesar de las crisis económicas y todo eso, sino que hay futuro en un montón de sectores y están en la región de Murcia. En la región de Murcia podemos ir con la cabeza muy alta por la calle y decir, oye, que en la región de Murcia se hacen cosas muy interesantes. Rafael Losana, muchísimas gracias. A vosotras. Tati, antes de marcharnos, te cuento la noticia científica de la semana, a ti y a quienes nos ven, porque 4 científicos españoles han sido elegidos por la revista Nature como inspiración para nuevas generaciones. Se trata de Margarita Salas, de Carlos Belmonte, Luis Tornel y Carlos López Otín. Son científicos de renombre. Ellos tienen carreras brillantes, desarrollan ciencia de excelencia en España y además son inspiración. Son de estos científicos que miran hacia las generaciones nuevas, tratan de promover esas vocaciones, les incitan a que se dediquen a la ciencia, dan conferencias alrededor del planeta, no solamente en España, les animan a que se dediquen a la ciencia y por esto la revista Nature ha decidido que Margarita Salas, Carlos Belmonte, Carlos López Otín y Luis Tornel merecían ser premiados, así que podemos estar también muy orgullosos de que no solamente tenemos científicos que hacen ciencia de calidad, sino que también además promueven que los que vienen detrás la hagan y podamos seguir pues creciendo como país. Efectivamente, ahí teníamos las fotos además de los premiados. Mientras tú hablabas, pues le damos la enhorabuena a todos desde aquí. ¿De acuerdo, María José? Muchísimas gracias.